Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para ir a dar inicio a este seminario, quiero presentarles a los expositores que nos darán la sesión el día de hoy. Primero, nos acompaña Humberto Guajardo, es médico cirujano, especialista en psiquiatría de adultos de la USACH, psiquiatría infantil y adolescente de la U de Chile, psicoterapeuta integrativo de la ALAPSI, postitulado en psicoterapia postracionalista en CETEPO, Buenos Aires. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, es ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, director médico en Ciencias Psiquiátricas, el Arrayán para adultos y el Oriente para infanto-adolescentes. Director del Centro Integrativo de Adicciones. Obtuvo el premio Reina Sofía de España contra las drogas en el 2002, premio CNCA por el libro Trabajar con las emociones en los trastornos adictivos en el 2012. Presentó una alta presencia en estudios en psicoterapia integrativa, adicciones, trastornos psiquiátricos en adolescentes, SIDA infantil, déficit atencional y depresión adolescente. Vamos con nuestra siguiente docente. El día de hoy también nos acompaña Diana Kushner. Es psicóloga clínica, especialista en adicciones, egresada en antropología social, magíster en psicoterapia postracionalista de la USACH y un postítulo en psicoterapia postracionalista con el profesor Juan Balbi, de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de pleno derecho de la Sociedad Española de Patología Dual, coordinadora académica de la carrera Técnico en Prevención y Rehabilitación de Personas con Demencia a las Drogas del 2002 al 2025. Docente del Diplomado en Adicciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH entre el 2002 y el 2024. Directora de Tratamiento del Centro Integrativo de Adicciones del 2002 a la fecha actual, docente en programas de formación para médicos en psiquiatría adultos de la USACH y de la Universidad Mayor. Ganadora del Premio Iberoamericano Reina Sofía contra las drogas, Premio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por el libro Trabajar las emociones en los trastornos adictivos. Muy bien, vamos a darles la bienvenida y paso a los expositores en la noche de hoy para que inicien con con el seminario de hoy. Profe, profes, todo suyo. Gracias, Hola, muchas gracias. hola, Buenas gracias. noches, ya, encantada de compartir con ustedes. Sé que hay muchas caritas conocidas, ¿ya? Por ahí hay muchas sonrisitas, ¿ya? Que hemos llevado tantos años siguiéndolos y siguiéndonos, ¿ya? Y hoy día nos encontramos junto al doctor Guajardo en una innovadora y revolucionaria forma de abordar a nuestros pacientes. Diana, Acá estamos. hola. Buenas Oye, noches. dentro del currículum faltó decir que te sacaste un premio especial, porque te casaste conmigo, pues. Bueno, muchas gracias por el premio, en Y yo me realidad. saqué un premio especial contigo. Así puede ser. Bien, bueno, siguiendo un poco con la temática, ¿ya? Quizás lo más llamativo es preguntarse por qué se une la psiquiatría y la psicología en un proyecto, ¿ya? De comprensión, intervención, tratamiento para el ser humano. ¿Qué sucedió ya en esta no solamente relación de matrimonio, sino que relación de estudio, de investigación, que de pronto que caminábamos paralelamente, ya llegamos a confluir en criterios, en análisis, en actualización, en lo que hoy día definimos, ¿no es cierto?, como la importancia de la epigenética en la expresión identitaria. Entenderán que ya no hablamos de personalidad, ¿ya? Personalidad es algo que está obsoleto, sino que hablamos de la identidad que está en lo más íntimo, más oculto, más subjetivo del ser humano, ¿ya? Entonces,
para partir compartiendo con ustedes, ¿ya? Algo que les va a llamar mucho la atención, probablemente algunos lo han escuchado de nosotros, pero ya hoy sabemos cómo llega el ser humano a la vida, ¿ya? Y aquí se une la medicina con la psicología. Doctor Guajardo, ¿cómo viene el ser humano al mundo? ¿Cómo hace su aparición al mundo en ese instante en que la madre da a luz a una cría? Un primer elemento que es importante destacar es que nuestro cerebro no viene terminado al nacer. Eh, Hay un aprendizaje que es influido por el entorno que va modulando el desarrollo y muy especialmente la expresión de los genes. Y esto es muy interesante, Diana, porque de alguna manera, cuando hablamos de la expresión de los genes, siempre habíamos pensado que nuestra genética se expresaba de inmediato y estaba presente y venía ya lista y nosotros éramos genes que nos íbamos a expresar en el mundo y no había ningún cambio. No obstante, hoy día a través de la epigenética estamos entendiendo cómo se va modulando el desarrollo y cómo se va permitiendo la expresión de los genes. O sea, es cómo los genes se expresan y no porque los genes estén de por sí ya presentes y determinados, vamos a tener una determinada característica de personalidad. Sabes que esto que plantea el doctor Guajardo es muy importante. Yo diría que es la esencia de todo trabajador de la salud. Ya no solo nos vamos a referir a psiquiatras, a psicólogos, a asistentes, o sea, trabajadores sociales, sino que nos vamos a referir todo aquel que tenga relación, inclusive los educadores, los profesores, con otro humano, ¿ya? Y es aquí donde nos hacemos cargo como sociedad de que en realidad el entorno, ya el vínculo, todo aquello que es más cercano va a determinar nuestra expresión biológica. Entonces, aquí entra a tener un rol determinante, ¿no es cierto? El ambiente, la experiencia, el entorno del desarrollo del ser humano que interviene con los procesos internos del individuo, donde está ambiente, relaciones estables, los contextos sociopolíticos. Fíjese que ya no estamos hablando solo ya de la salud mental, estamos hablando cómo los contextos sociopolíticos intervienen, las oportunidades, las políticas de protección y cuidado que hoy día en la humanidad son cero para el ser humano y los sistemas sociales, sin descartar por ningún motivo las nuevas tecnologías, que es un agregado más a la epigenética, ¿ya? De este ser humano que vive y se desarrolla en un entorno oculto, secreto, íntimo. Diana, es que justamente hace algunos días estábamos los dos maravillándonos a través de cómo veíamos la cápsula que fue a la Luna, cómo venía amarizando y cómo iba cambiando todo lo que iba sucediendo. Y nos acordábamos cómo ha cambiado el contexto social y todo lo que es el ambiente desde el año, por allá por el año 70 80 cuando vimos, los dos nos acordábamos de que vimos la llegada del hombre a la luna y era casi elemental. Teníamos unos televisores que eran blanco y negro y que apenas se veían, veíamos de alguna manera bastante elemental y ahora estamos viendo cómo el hombre llega a una velocidad increíble y donde las cosas son totalmente distintas. Y nos acordábamos los dos que el contexto social de la época de Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, que sale de Europa, fue casi como una experiencia maravillosa, tan maravillosa como la que vivieron los astronautas. Por lo tanto, aquí hay algo que tiene elementos muy importantes
que nos van marcando y que van facilitando que nuestros genes se vayan expresando de una manera diferente. Yo creo que en esto que tú estás planteando, ¿no es cierto?, cómo ha evolucionado la humanidad, ¿ya? Para bien o para mal, no podemos de alguna manera decir que toda la evolución que hoy día tenemos ha sido beneficiosa, ¿ya? Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿qué pasa con un entorno social tan, de alguna manera deteriorado, con un humano tan infrahumano, ¿ya? Y de alguna manera buscando las responsabilidades en los individuos, donde nuestra sociedad a nivel sociopolítico no se está haciendo cargo de que nosotros somos creadores de la especie que nace y que viene al mundo, ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo que hemos de alguna manera desarrollado en profundidad? La psicoterapia, ¿ya? Trabaja a nivel del significado de cada ser humano, aquello que mi cerebro es capaz de producir como la identidad, aquello de quién soy, de quién siento, de cómo me explico el mundo, es el significado, pero produce efectos en el nivel biológico más profundo. Por tanto, el paciente no cambia porque cambian sus genes, pero sus genes cambian porque cambió su forma de experimentar el mundo. Y es aquí donde todos los que trabajamos en relación a un ser humano, no solo me voy a referir a un paciente, a un ser humano, tenemos una tremenda responsabilidad. Y la responsabilidad es cómo permitir que ese ser humano experimente lo mejor para su desarrollo. Entonces, nos preguntamos, ya, y es algo que siempre he estado en tela de juicio, el ADN es estable, pero los genes no están todos activados. Y aquí es donde me gustaría ya compartir la parte médica con Humberto, en que el ser humano es una biblioteca cerrada, absolutamente cerrada, llena de libros al nacer, que son los genes que no se expresan, pero que el entorno, el ambiente, las vivencias, las experiencias, las nuevas tecnologías permiten que esos genes se expresen para bien o para mal. Entonces, la epigenética actúa como un sistema de regulación que decide qué genes se activan, por tanto, qué genes se encienden, cuáles se silencian o se apagan y en qué momento e intensidad se expresan. Y cuando hoy vemos algo tan noticioso como son la violencia intraescolar, ¿ya? Y todos dicen, no, los padres, los niños, en realidad estos niños que son un fenómeno que han nacido. Preguntémonos, y acá yo voy a hacer y me hago responsable absolutamente de este juicio y este comentario. ¿Qué hace hoy día la televisión, TikTok, Instagram y todas las redes en el cerebro de un ser humano? ¿Existe una ley que filtre aquello que puede o no puede ver un cerebro en desarrollo? ¿O según estas políticas permisivas, con el derecho a estar informado, un niño de 6 años tiene derecho a ver lo que no puede digerir, no puede integrar, su cerebro no está preparado? Entonces, esa interacción con un medio tecnológico despierta genes que no debieron haber despertado. Por ejemplo, el gen del miedo, de la violencia, el gen de la adrenalina, del cortisol, de la que no debieron haber despertado. Ahora, afortunadamente, ¿ya? Pero esto no es masivo. La medicina
y la psicología hoy presentan un programa para intervenir en seres humanos que de verdad se han perdido por culpa de los medios sociopolíticos. Lo que tú estabas hablando, Diana, tiene también toda una importancia de las huellas transgeneracionales que nos van quedando a los seres humanos. Si tú lo analizas, y yo te lo he escuchado muchas veces, las experiencias de la Segunda Guerra Mundial con persecuciones, inmigraciones donde se amenazaba, etcétera, despertaron en muchas personas y en muchas generaciones ciertos genes como el de la alerta, el de estar permanentemente atentos, que de alguna manera van mostrando cómo el ser humano va cambiando en sus características transgeneracionales. Yo diría que esto que tú planteas, ¿ya? Es lo que se llama el trauma transgeneracional, ¿ya? Y hoy día somos una sociedad creadora de traumas transgeneracionales, ¿ya? Lo venimos experimentando en la persecución racial, en la persecución por la inmigración, ¿Por qué? Porque piensen ustedes que no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque es algo que ya ha pasado, y yo soy, por ejemplo, tercera generación y tengo una huella traumática transgeneracional, ¿ya? Que no se expresa en lenguaje, sino que se expresa biológicamente en genes que se activan en mi organismo y que inclusive producen ciertos trastornos metabólicos, ¿ya? Pero si nos vamos a cosas más recientes y más cercanas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las inmigraciones de guerra, ¿ya? En Europa en este minuto. Tenemos, por ejemplo, las inmigraciones en Centroamérica y en Sudamérica, ¿ya? Donde padres tienen que atravesar con niños que les tapan la boquita con una wincha para que no lloren, para que no se quejen, para que no sean escuchados, ¿ya? Y la verdad que son cosas que no podemos cambiarlas en el inmediato, pero tenemos todos los que estamos presentes aquí un grito de alerta para decir qué ser humano estamos construyendo. Y esto no tiene que ver con oportunidad económica, tiene que ver con oportunidad de calidad de vida que no le estamos dando a los seres humanos. Y en eso entra entonces la psiquiatría y la psicología a abrir, ¿no es cierto?, una forma de sanar, de ocuparnos de entregar conocimientos, formas de intervenir, formas de abordar, formas de alimentarse, ¿ya? Que no están dadas en nuestras sociedades en el mundo entero, ¿ya? Uno cree que los países que están más desarrollados están preocupados de esto. Mentira, falso. Hoy día nadie está preocupado de este ser humano que nace como un libro cerrado, ¿ya? Y que todo lo que se genera en su entorno lo va a construir como un individuo. Entonces, cuando interviene la psiquiatría y la psicología, ¿ya? Interviene. Fíjense que ya la prevención vendría a ser un escenario estrictamente sociopolítico. La prevención no le corresponde a la salud, ¿ya? Sino que corresponde a entregar calidad de vida. Por otro lado, ¿no es cierto? Tenemos la oportunidad de la alimentación, los refuerzos vitamínicos, tenemos el apoyo, ¿ya? En ayudar a estos seres humanos que vienen con una construcción experiencial, ¿ya? Que es tremendamente traumática y que no saben cómo vivir en el desempeño actual. Y ahí es donde entra a confabular la biología, ¿ya? Y el trabajo experiencial en psicoterapia. Entonces, la salud mental en psicoterapia, ¿ya? Cuando hemos hablado de salud mental, ¿saben qué? Hemos estado en total de acuerdo con Humberto en que dejemos de hablar de salud mental.
y hablemos mejor de la individualidad y entender por qué un ser humano se expresa con un síntoma. Y ese síntoma, ¿qué nos está comunicando? ¿Por qué llegó a tener ese síntoma? No nació con ese síntoma, lo desarrolló en etapas distintas en la vida. Entonces, la epigenética muestra que la experiencia relacional, emocional, simbólica, puede modificar la biología del organismo. Mis queridos alumnos, decirle que esta frase es una joya para el bronce. Entender ya que de alguna manera la epigenética puede modificar la biología de un organismo. Es el éxito, es la llave maestra de verdad de cómo tenemos que funcionar hoy día. No solo psiquiatras y psicólogos, oncólogos, pediatras, enfermeras, todos los que trabajamos cercanos a seres humanos, los profesores, los educadores, las enfermeras, todos tenemos que entender que nuestra interacción va a modificar el organismo de un ser humano. Entonces, aquí viene la pregunta, yo diría, del millón. Y la pregunta del millón es, ¿por qué cambia un paciente? ¿O por qué un ser humano no cambia en la experiencia? Interesante, ¿no es cierto? Y creo que es una pregunta extraordinaria. ¿Por qué un ser humano no cambia? Simplemente porque no se puso el foco en entender ya que la epigenética modifica la biología del organismo. Y hoy día lo que estamos haciendo es socorrer el fenómeno ya de síntomas de malestar, de desagrado, de crisis, de ruptura, ya de violencia. Estamos apagando el incendio, pero no estamos interviniendo para que cambie la biología. Y esa es la invitación en este seminario. ¿Cómo logramos a través de la salud y la psicología, la salud mental y la psicología, la psiquiatría y la psicología, cambiar la biología del organismo? Y si nos ponemos de acuerdo en que lo que tú estás diciendo involucra un cambio, entonces hay un rol de la salud mental en el cual los fármacos pueden aportar y aportan enormemente a la epigenética. Desde luego pueden modificar la expresión génica en forma distinta a la psicoterapia, pero esto no significa que sean contrapuestos. Piensen que los fármacos actúan sobre los neurotransmisores y por lo tanto pueden modificar la expresión génica, incluso inducen cambios epigenéticos. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es la metilación, lo que son las histonas, y pueden alterar la plasticidad neuronal los fármacos. Por lo tanto, actúan principalmente desde abajo hacia arriba, hacia la base, hacia el top del cerebro y van Lo que se- atacando la biología y facilitan la experiencia. Perdón, Humberto, me gustaría usar el nombre técnico para que los alumnos lo entiendan, ¿ya? Es intervenir en lo que se define el top-down, ¿ya? Y o, de alguna manera, significa intervenir desde lo profundo a la superficie o de la superficie a lo profundo, ¿ya? Los fármacos nos ayudan de lo profundo a la superficie y la psicoterapia, ¿ya? O la educación desde la superficie a lo profundo del cerebro. Ahí me quedé, ¿ya? Entonces, yo diría, ¿sabes qué? Escuchaba el otro día un término de los astronautas que me gustaría traerlo en este momento, que dice, hemos viajado al espacio profundo del universo, ¿ya?
Y este modelo nos permite viajar al espacio profundo de la mente y generar cambios biológicos, ¿ya? Que dejaron de ser hoy día fenómenos, sino que son expresiones propias de un ser humano que está en un entorno amenazante. Y hoy día nuestra sociedad ha construido puros entornos amenazantes para la vivencia. Entonces, la epigenética es el punto de articulación entre la experiencia subjetiva y la biología, donde los organismos, donde los significados vividos, mediados por la relación, el afecto, la interpretación, determinan la regulación de la expresión génica. Y aquí entramos a un concepto sagrado. El ser humano tiene la unicidad del sí mismo. ¿Qué significa eso? Que somos únicos, irrepetibles y no podemos ser ni clasificados ni catalogados como se hacía a través de los test diagnósticos. Hoy día no hay parámetros comunes para medir a los seres humanos. Hoy día está la comprensión de la individualidad en esto definido como la unicidad del ser humano. La historia, especialmente relacional en las primeras etapas de vida, deja huellas biológicas modulables, ¿ya? Y esta historia tiene directa relación antes del lenguaje. El lenguaje no ha aparecido aún, ¿ya? Y esa etapa del desarrollo sin lenguaje es una etapa determinante para el significado identitario de la unicidad. Entonces, la psicoterapia puede entenderse como un proceso de reconfiguración epigenética, mediado por regulación afectiva, desprogramar el pasado como acción presente. Esto, presten atención al significado de esto, desprogramar el pasado como acción presente. Que el pasado, la historia de cada uno de nosotros, no siga siendo tu presente. Comprender que el sentido y el significado están solo en la experiencia presente, que interpreta el pasado, provocando una reconsolidación de la memoria, que el trauma fue una desconexión de sí mismo. Y trauma, por favor, el concepto de trauma, ¿ya? No es una violación, no es un maltrato. El trauma, eso también lo es, pero el trauma es aquello que yo solo sé que viví como experiencia y que dejó una huella afectiva en mi sistema nervioso que me obligó a desconectarme de mí mismo. Y esa desconexión va a producir en distintas etapas de la vida sintomatologías. Diana, ¿Vale? quizás dentro de lo que tú estás mencionando, es muy importante que hay procesos que se van estructurando y que por supuesto después nos van siendo más difíciles de cambiar. La metilación del ADN, que es uno de los procesos epigenéticos que vamos a mencionar y vamos a estudiar, y en el cual se agrega un grupo metilo en una región del ADN, es una modificación química del ADN que no cambia la secuencia genética, pero sí regula si un gen se va a silenciar o se va a expresar. Y eso es fundamental, porque dentro de los fármacos que vamos a utilizar, vamos a encontrarnos con fármacos que pueden ayudarnos a metilar o desmetilar para hacer más accesible ciertos cambios que necesitamos, porque con la metilación generalmente queda muy difícil generar cambios
En cambio, con la desmetilación se hace más accesible el sistema nervioso a los cambios que nosotros necesitamos que se vayan produciendo. ¿Sabes que ahí me gustaría agregar no solamente los fármacos? Fíjense que la riqueza de la alimentación, ¿ya? Por ejemplo, el uso de, somos una zona que no come tanto pescado, no respiramos un aire marino, sobre todo los que estamos en sectores cordilleranos, ¿ya? Por tanto, el omega 3, ¿ya? La vitamina B, el deporte como actividad necesaria para provocar estos cambios profundos del cerebro. El amor, el cuidado, el lenguaje, el tono con que yo hablo con otro, la forma en cómo doy la mano, ayudo a otro. Son todas relaciones que van a producir desmetilación y metilación. ¿Cómo no ser conscientes, ya? Y sobre todo darnos cuenta de que yo tengo que conocer al que tengo al frente y saber si en realidad soy capaz de mentalizarlo para darme cuenta que no puedo gritarle, que no es una persona a la que tenga que castigar o que tenga que sancionar, ¿ya? Que tengo que tener un trato probablemente individual, que es una persona que no tiene las... Y aquí me gustaría entrar a algo un poco profundo, ¿ya? Y van a quedar con algunas preguntas, ¿ya? Cuando nosotros nos desarrollamos en este cerebrito que se está estallando de este cráneo, está estallando este cerebro, ¿ya? Y se está desarrollando en este cráneo, se está construyendo lo que se define como la huella neuroafectiva. Por tanto, se está definiendo si yo tengo mayor cortisol, menos cortisol, si soy una persona más pasiva, más activa. Y fíjense que esta sociedad ha obligado en la educación a desarrollar habilidades sociales. Pero ¿quién dijo que todos los seres humanos teníamos que tener habilidades sociales? Si yo soy un ser humano introvertido, reservado, reflexivo, pasivo, las habilidades sociales no son mi mejor entrenamiento. Entonces no estamos leyendo la individualidad de la expresión génica. Estamos leyendo un catálogo instructivo que dice cómo tienen que ser los humanos. Entonces, ¿cuál es el rol de las emociones en la epigenética? Y aquí se van a llevar muchos probablemente una sorpresa cuando entiendan y nos hagamos cargo de lo que ha descubierto la neurociencia. Nadie nace con emociones. Nadie nace con emociones primarias, secundarias ni complejas. El ser humano nace solamente con sensaciones de supervivencia que son interpretadas por el cuidador como emociones. Y además les pone nombre y las define. Por tanto, nos entrenan en ponerle nombre a lo que sentimos. Pero, igual que el lenguaje, nosotros no tenemos la habilidad espontánea de hablar si no nos enseñan. Nos tienen que enseñar a hablar. Eso significa que hay un gen que se expresa, ¿ya? Y permite la adquisición del lenguaje. Con las emociones sucede exactamente lo mismo. Entonces, las emociones no son marcadores epigenéticos en sí mismos. Por las experiencias tempranas, pero las experiencias tempranas pueden generar modificaciones epigenéticas que influyen en cómo se organizan y regulan las emociones a lo largo de la vida. Si yo tuve un cuidador que no me habla con una voz de pasividad y tal, ¿no? Sino que me grita, oh, otra vez, ¿y por qué lloras? Y yo soy un bebé que no tiene lenguaje, ¿ya? Están sucediendo expresiones génicas en ese momento en mi construcción y estallido cerebral.
Desde la neurociencia del desarrollo, el cerebro infantil es altamente plástico y depende del entorno. Entonces, bienvenida a las madres que logran tener licencia postnatal para prolongar el cuidado de su bebé, porque un bebé a los 6 meses no está preparado para ser entregado a las manos de alguien que no tiene vínculo. Las emociones no vienen como base del sentir humano, se configuran en la interacción. El sistema límbico, amígdala y hipocampo, se organizan en función de calidad del apego, regulación del cuidador experiencial. Autores como Shore, Siegel, Barrett, entre otros, muestran que las emociones son patrones aprendidos de regulación, no son reacciones biológicas innatas. Y esto, cuidado con leer las emociones de otros. Tiene ira, tiene rabia, tiene enojo, tiene frustración. Entonces, el apego inseguro, vamos a mover esto, amenazante, desorganizante y estrés crónico, ¿ya? Pueden aumentar la metilación del gen NR13-1, nombre que a ustedes les va a parecer muy raro, pero se van a familiarizar con él, alterando la respuesta al cortisol, hiper o hipoactividad. Experiencias de cuidado sensible pueden favorecer expresión de genes como el BDNF. Se van a acostumbrar a estos términos. Es una molécula que favorece la supervivencia, crecimiento, diferenciación de neuronas, función de memoria, funciones ejecutivas y amígdala. Se ve afectado por el estrés y la depresión. Es una neurotrofina que regula la plasticidad del cerebro. Es un puente entre la experiencia y los cambios biológicos. Por tanto, ¿cómo cuidar el BDNF, no es cierto? Este derivado neurotrófico tan importante se basa en alimentación, en buenos tratos, en cuidado permanente. Entonces, ¿qué es el NRS3C1 que suena tan raro? Es un gen específico, muy estudiado en salud mental y en trauma. Codifica el receptor del grupo corticoide, es decir, la proteína que permite que las células respondan al cortisol, la principal hormona del estrés. Cuando el cortisol se libera, se une al receptor codificado por el NR13-1, este amigo que vamos a tener ahora, permitiendo que el organismo regule y apague la respuesta del estrés. Si este gen está metilado, la metilación no cambia la secuencia genética, pero modula la expresión del gen. Por lo tanto, más metilación lleva a menos expresión génica y silenciamiento. La desmetilación a mayor expresión génica. Menos receptor del cortisol, menos agresividad, menos violencia, menos ira. Háganse cargo entonces de cómo no estamos ayudando al receptor NR13-1. Peor regulación al estrés y la persona queda en un estado de hiperactivación. Todos estos adolescentes que vemos hoy día, ya con un cortisol elevadísimo y que le echamos culpa al ambiente, a los padres, pero no nos estamos preocupando de dónde viene, de dónde procede esto. ¿Ya? Entonces, Diana, ¿vale? eh, como, como estás muy entusiasmada con el BDNF y el gen este NR3C1, yo quisiera solamente decir que psicólogos y psiquiatras vamos a poder medir estos elementos, ¿ya? Y los vamos a poder medir en el plasma por un lado, ¿ya? El BDNF se mide en el plasma y en el test de ELISA, y
el gen se puede medir con una técnica que mide cuán rápido se prende o se apaga. Y por lo tanto vamos a poder usar como ayuda este test en la relación con el estrés. Y cuando nosotros vayamos trabajando o vayamos atendiendo un paciente y busquemos disminuir los niveles de estrés, vamos a poder usar el medir este tipo de elementos que hoy día son de punta para que solucionemos algo que nunca habíamos podido medir y que era efectivamente cuánto va cambiando nuestro paciente a medida que aplicamos técnicas de psicoterapia o medicamentos que van a ayudar en la psicoterapia. Fíjense que esto es tan importante que está mencionando Humberto, porque hoy día entonces no solamente las técnicas de intervención que son parte de la formación de este diplomado, sino que también hay exámenes con los cuales todos estos niños que han causado violencia, me pregunto yo por qué el sistema de salud no recurre a medirles realmente el cortisol, el estrés, la noradrenalina, la epinefrina. ¿Por qué no? Si son niños que están a un nivel, ¿no es cierto?, de estrés sobredimensionado. Entonces, nos tenemos que hacer cargo que los factores ambientales son verdaderos directores de la metilación y desmetilación de los genes. La configuración geopolítica considera esta fragilidad de la potencialidad humana en sus planteamientos de soporte social. No, po, no les interesa. Hoy día la salud mental y la salud en general tiene enfoques gananciales que no son en beneficio del individuo. Por tanto, biología, ambiente y sociedad son una configuración hoy día en la intervención. La metilación y desmetilación del ADN es uno de los principales mecanismos, por lo que el contexto geopolítico y socioeconómico se inscribe en cuerpo, lo que se define como biología social. Salud mental y estrés crónico, desigualdad, violencia, incertidumbre, política, precariedad laboral, migración, conflicto social, todos son componentes. Desarrollo infantil, adversidad temprana, pobreza, negligencia, migración forzada, conflicto social, malnutrición, contaminación ambiental, enfermedades crónicas cardiovasculares y metabólicas, factores sociopolíticos, urbanización, dieta ultraprocesada, sedentarismo, contaminación, incertidumbre en lo inmediato, carga emocional incoherente y expectativa desesperanzadora. Entonces, a nosotros no nos toca cambiar todas estas circunstancias políticas, pero sí en lo individual podemos mejorar la calidad de cada ser humano con el cual nos toca convivir. Por ejemplo, el cáncer, ¿ya? Hoy se sabe que no es solo una enfermedad de como una proliferación nueva de una expresión. Está el tabaco, los espacios relacionales, la desigualdad en salud, el maltrato con violencia, el abuso tóxico, uso común, desorganización psicoactiva, afectación de los sistemas inmunoinflamatorios. Hoy día hay una emergencia en lo que significan de algunas enfermedades inflamatorias. Pero ¿de dónde provienen? ¿Por qué un ser humano está sometido a esto? Entonces las preguntas hoy día deben ir abordadas a la epigenética, ¿ya? De alguna manera la transmisión intergeneracional, ¿ya? ¿Se está tocando los temas a nivel individual? No tampoco, ¿ya? Las nuevas tecnologías. Y aquí yo pondría énfasis en la responsabilidad individual, social y política. Cambian ambiente, conducta que pueden modificar, observen esto, la metilación, impactos como sobrecarga dopaminérgica, alteraciones del sueño, estrés social, crisis identitaria, conflictos relacionales, líneas finas entre la realidad y la ilusión.
Y yo diría algo que es muy importante, que me gustaría compartirlo también con ustedes y Humberto en este momento, ¿no es cierto? Que nos tenemos que hacer cargo de cómo estas nuevas tecnologías, ¿ya? Están en la salud mental, que es una expresión biológica que de alguna manera se ha ido modulando y cambiando porque no existen regulaciones que intervengan sobre la selectividad de lo que vemos y observamos, ¿ya? Hoy día tenemos claridad, por ejemplo, ¿no es cierto?, que un logaritmo, ¿ya? Cuando ustedes entran mandan un mail, ¿ya? Entran a buscar información en Google, todo el sistema tecnológico los rastreó y empieza la selección de la información. Y esa selección de información va a hacer que ustedes reciban de alguna manera lo que ustedes han estado buscando como información, y les va a llegar publicidad, ventas, ofertas, les va a llegar noticias, pero no hay nada que en este minuto esté regulando, sobre todo en los adolescentes o en los niños, ¿ya? Y para terminar, ¿ya? El nacimiento de un modelo clínico operativo que se llama constructivismo neuroafectivo y epigenética, y el trabajo clínico operativo permite el llamado riesgo experiencial, que se traducirá en reorganización neuronal y expresión génica nueva. Humberto, ¿hay algo que quisieras acotar? No, estoy maravillado, Diana. Bien, entonces me encantaría de alguna manera poder tener unos minutos, no son muchos ya, para si hay un par de preguntas, y aquí Jali nos va a ayudar. Sí, como le estaba diciendo la profe, vamos a abrir la ronda de preguntas. Vamos a tratar de que sean breves las preguntas, chicos, lo más breves que puedan para que pasemos al menos dos personas. Vamos con Francisco Javier. Francisco, ¿puedes abrir, ya que estoy mirando acá, puedes abrir el micrófono, porfa? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. O sea, tenía una duda que me nació esto. ¿Existen marcadores epigenéticos relacionados con el funcionamiento metacognitivo? Existen marcadores genéticos. A ver, el marcador genético en realidad está en la expresión del ADN, ¿ya? Por tanto, podemos medir no solo a nivel metacognitivo, sino que a nivel cognitivo, a nivel inconsciente, a nivel del funcionamiento de la expresión identitaria, ¿ya? Y se pueden medir. Chile todavía no es un país tan avanzado que nos haya dado la oportunidad de tener tan finitamente los exámenes, pero es medible. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Antonia Yáñez, ¿puedes abrir el micrófono, porfa? No, bueno, vamos a intentar por este lado, rapidito, rapidito. Participantes. A ver, ahora sí puedes. Ahí sí, se escucha, Sí. ¿verdad? Ujú. Sí. Ya. Hola, muchas gracias por permitirme la preguntita y agradecer el seminario que estuvo muy interesante. Anoté algo que igual fue como una idea que comentó usted sobre la unicidad del ser humano, donde mencionaba que no era como posible catalogarlo. Eso igual lo encontré muy interesante porque en la carrera al menos, de la cual acabo de egresar, nunca había escuchado algo similar. Generalmente lo que más nos enseñan es generar diagnósticos, catalogar al ser humano, entonces encontré súper interesante como esa dualidad de lo que usted me señala. Como me lo podría desarrollar un poquito como para investigarlo bien después.
de alguna manera siempre se trató de unificar criterios para poder entender a este ser humano, ¿ya? Y se hicieron test psicológicos y se vinieron haciendo históricamente de las distintas corrientes, inclusive diagnosticando personalidades. El DSM-4 clasificó inclusive diagnósticos, ¿ya? Pero hoy día, ¿ya? ¿De qué te sirve una clasificación? ¿De qué te sirve un diagnóstico si no tienes cómo abordarlo? ¿Ya? No tienes en realidad la técnica para desarmar ese funcionamiento, ¿ya? Si nosotros clasificamos a los seres humanos, ¿ya? Por ejemplo, decimos que un ser humano es impulsivo y extrovertido, ¿ya? Entonces entró la terapia cognitiva conductual para cambiar y regular ciertas expresiones, ¿ya? Pero ¿por qué tenía esa expresión de impulsivo y extrovertido? ¿De dónde era el origen? ¿Por qué un gen se activó para con- constituir esta estructura? ¿Ya? Entonces la clasificación no es un aporte, ¿ya? La clasificación tranquiliza al especialista, pero no ayuda al paciente. Bueno, muy bien, profe. Vamos con la siguiente pregunta rapidita para dar chance. Jenire, ¿puedes abrir por favor el micrófono? Bueno, vamos a intentar por este lado. Jenire, ¿puedes por favor abrir el micrófono? Jennifer, Ahora sí, ¿se escucha? Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, realmente son muchas preguntas, pero em, si bien ya sabemos que el sistema o digamos el aparato político, si se puede llamar de alguna manera, no está interesado en el bienestar de las personas, ¿cómo podríamos hacer nosotros como terapeutas, como quienes trabajamos en salud mental para poder establecer estos parámetros que nos van a ayudar para, para que podamos abordar correctamente eh, desde nuestro ejercicio y tener los resultados que queremos? Por ejemplo, y perdón que me está costando formular la pregunta, em, como para que dejen de suceder hechos como por ejemplo el tema de los niños que están presentando alta agresividad escolar. Es decir, o sea, ¿cómo podríamos nosotros desde nuestra postura o desde nuestro ejercicio mm, plantarnos para que los sistemas se modifiquen y entonces podamos obtener un mejor ambiente, unos mejores servicios públicos, por ejemplo, todas estas cosas que interfieren en la expresión de nuestros genes? A ver, yo creo que hay dos preguntas que se cruzan Sí, una pregunta es a nivel global y una otra es a nivel individual. A nivel individual, ¿no es cierto? El postítulo, ¿no es cierto?, de la formación que nosotros hacemos es precisamente, es un trabajo bastante nuevo, innovador, en cómo intervenir en el individuo, ¿ya? Cómo modificar esta expresión génica, cómo tratar de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de la epigénesis, ¿ya? Y es un modelo de intervención. A nivel, yo te diría, público, mientras más personas aunemos criterios, ¿ya? De tratar de ver que los niños no son violentos. Hay un niño que ejerció violencia por algo muy personal y particular y debemos ver a ese niño y no la clasificación como una sociedad de adolescentes violentos. ¿Ya? Tenemos que cambiar el criterio de globalización de concepto, pasarlo a la individualización. muchísimas gracias. Vale, chicos, comentarles que esto es solo un abrebocas.
La idea es que se puedan ingresar al programa, inscríbanse si quieren que de repente profundicemos más las consultas que tienen, quieren saber más sobre sobre el tema a tratar. Eh, Profes, Diana, Humberto, vamos Bien. a culminar el seminario. No sé si quieran darles ya unas últimas palabras a los chicos para que se inscriban a este programa. Yo dejarlos invitados a realmente esta forma de trabajo tremendamente innovadora, aportadora, ¿ya? Que es una forma inclusive de un diálogo, de un lenguaje distinto para trabajar con el paciente, ¿ya? Y los dejo invitados porque de verdad es tremendamente satisfactorio ver cómo en poco tiempo un paciente puede lograr cambios epigenéticos definitivos para su vida. Y Ana, la última compañera que habló de problemas sociales, generales, y cómo hay mecanismos que pueden intervenir. Y eso es cierto. Siempre hemos tenido la impresión de que nosotros como trabajadores en salud mental dependemos tanto de lo que puedan hacer los gobiernos y puedan hacer distintos tipos de estructuras. Sin embargo, una de las cosas que hemos aprendido, Diana, es que al empezar a trabajar con estos conceptos, somos capaces de lograr cambios en nuestros pacientes. Y lograr cambios en nuestros pacientes en la medida que nos vayamos uniendo y que seamos muchos los especialistas y los profesionales que nos tomemos de la mano y vayamos trabajando con estos conceptos, probablemente vamos a lograr grandes cambios en muchas personas. Bien, muchas gracias a todos. Los esperamos en esta realmente, en este gran desafío que es mirar desde otro ángulo el ser humano. Que tengan una muy buena noche, que descansen y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profes. Nos vemos entonces en la próxima. Nosotros, chicos, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a dejar de grabar.